¿Quieres aprender a utilizar los modelos 3D en Clip Studio Paint para transformar los modelos 3D a fondos 2D? En este video te muestro el paso a paso para que puedas utilizarlos tanto en tus ilustraciones como en tus animaciones. En Clip Studio vamos a ir a Archivo, Nuevo, a crear un proyecto de animación, que es la última opción. Le ponemos un nombre, el que ustedes quieran, al nombre del proyecto, y en las medidas va a ser de 1920 por 1080, y esto es muy importante, 350 de resolución. Las otras medidas pueden hacerlas al igual que yo si quieren hacerlo. Y acá, por ejemplo, en mi caso, yo voy a agregar la hoja de animación que pueden descargar desde los assets de Clip Studio Paint y agregarla como template para su proyecto. 24 fotogramas por segundo y 24 fotogramas de duración. Y así es como se vería nuestro proyecto para comenzar a animar. Vamos a crear una nueva carpeta de capas de nombre Layout y dentro de esta carpeta creamos una nueva capa rasterizado llamada Sketch. Y no olviden guardar el proyecto en su equipo. Esta es la chica que vamos a integrar en nuestro proyecto. Las propiedades de la capa, el panel lo vamos a mover para tener siempre visibles las capas al costado derecho. Ahí lo tenemos. Como pueden ver, dentro de esta carpeta tengo todos los detalles de la chica y vamos a agregarle un color a esta carpeta llamada Layout. Ahora vamos a agregar el objeto 3D. Seleccionamos la capa papel que viene creada por defecto en nuestro proyecto. Vamos al panel material y vamos a agregar este fondo que es una sala de clases que he descargado de los assets de Clip Studio Paint. Como pueden ver, es un modelo 3D. Tenemos las herramientas de la cámara y del movimiento y rotación del objeto, lo cual vamos a hacer o vamos a adaptar al ángulo de la chica. Entonces vamos a hacer que la sala de clases obviamente esté por detrás de la chica, pero tenemos que ajustar bien el tamaño de la toma del fondo en 3D. Ahí lo tenemos, el modelo se ve genial y al hacer clic en la barra de herramientas que se encuentra en la parte inferior, vamos a tener diferentes opciones para poder activar. Por ejemplo, la iluminación, que es algo muy importante y que va a afectar mucho a la hora de hacer las líneas de nuestro fondo. En el panel de capas tenemos seleccionado el modelo 3D, vamos a capa, convertir a líneas y tramas. Y acá, por ejemplo, nos aparece esta ventana y tenemos distintas opciones que podemos editar. Pero yo les recomiendo activar la casilla Preview para ver cómo van a afectar los cambios que vayamos haciendo en los parámetros que tiene esta opción. También podemos mover la cámara para ir viendo bien qué es lo que queremos hacer con el fondo en 3D. Por ejemplo, acá tenemos la opción de la capa rasterizado y la capa vectorial. En ocasiones yo elijo la capa vectorial porque así puedo eliminar fácilmente las líneas, pero en esta ocasión me voy a quedar con la opción de la capa rasterizado. Y acá, por ejemplo, podemos ver que tienen diferencias entre ambas opciones, cómo se verían las líneas. Tenemos acá otras opciones que podemos activar. Y por ejemplo acá en gris y monocromo, vean la diferencia de las líneas. Se ven mucho más detalladas si activamos la opción monocromo. Yo lo voy a dejar en esa opción. En las ventanas se verá mucho más ya que hay muchas más líneas y detalles. Acá por ejemplo podemos activar posterización. Yo la voy a activar. Y acá por ejemplo por último tenemos el tono que acá va a depender de lo que ustedes quieran hacer. En mi caso yo solamente quiero las líneas para el fondo. Y le damos a OK. Y listo. Y es así como hemos transformado un modelo 3D en una ilustración en 2D. Como pueden ver, tenemos las líneas y el color blanco por separado. Esas son las capas que contiene la carpeta en cuanto activamos la opción convertir líneas y tramas. Desactivamos todas las capas y acá, por ejemplo, la del color blanco la vamos a desactivar, ya que el fondo del proyecto es de color blanco. Y creamos una nueva capa rasterizado llamada color. Y con la herramienta relleno en su herramienta referir a otras capas, vamos a elegir diferentes colores para ir pintando de manera rápida y simple nuestro fondo. Acá va a depender del tiempo que ustedes le quieran dedicar. Yo lo voy a hacer un poco rápido, pero lo que voy a ir haciendo es ir agregando un color para que haya cierta variación y lograr el siguiente resultado. Obviamente le dediqué mucho tiempo para que se vea de esta manera. La capa de la línea la voy a transformar en una capa color y vamos a ir a filtro, blur, el blur gaussiano. Vamos a activar este desenfoque para que la línea de borde se desenfoque.
Ya tengo lista la chica a todo color, como pueden ver está en una carpeta diferente. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a la ventana de material e importar este recurso que he descargado de los assets de Clip Studio Paint y que viene perfecto para el proyecto. Son unos rayos. Y vamos a seleccionar las tres capas principales, las vamos a duplicar y luego las vamos a combinar. Está todo en una capa. Y creamos una nueva carpeta de capas llamada efectos y vamos a poner esta capa que contiene todos los elementos de la ilustración dentro de esta carpeta de capas. Y vamos a utilizar este efecto, que también he descargado de los assets de Clip Studio Paint. Activamos pegar en material seleccionado y en el panel acción automática seleccionamos esta acción que hemos pegado o agregado al proyecto y le damos a play y tenemos este resultado. Fíjense que se ve genial, aunque lo podemos editar aún más. Como pueden ver, ha creado diferentes capas, las cuales podemos ir ajustando o eliminando según como nosotros queramos. Por ejemplo, yo siento que quedó demasiado oscuro, entonces puedo editar ciertas capas que ha creado la acción automática. Como pueden ver, ahí me gusta mucho más que se vea iluminado, pero que haya cierto contraste tampoco me disgusta mucho. Por ejemplo, este es el resultado que me gusta, lo voy a dejar así y como pueden ver se ve genial. He creado una animación de esta chica, básicamente es la animación de los ojos. Vamos a ir a ventana, línea de tiempo, para activar obviamente la línea de tiempo y poder ver la animación que he creado. Como pueden ver, es la chica emocionada y agregué un brillo a los ojos para acentuar su emoción. Como pueden ver, todos los elementos se integran muy bien y como pudieron ver desde un inicio, simplemente fue el dibujo de una chica y un modelo 3D, que obviamente transformamos a un fondo estilo anime 2D. Como pueden ver, se ve genial. Ahí lo tenemos a toda pantalla. Como pueden ver, la animación es simple, pero todos los elementos que hemos creado en este video se ven geniales. Vamos a ir a Archivo, Exportar animación, película, le ponemos un nombre a nuestra animación, le damos a OK y en la siguiente ventana tenemos que ver el tamaño de nuestra animación y en 24 fotogramas por segundo y podemos activar aplicar la cámara 2D. Le he agregado otra capa de color a la animación y como pueden ver todos los elementos se integran aún mejor. Así que los invito a que ustedes también integren sus personajes con modelos 3D en Clip Studio Paint.